El sonido de pesadilla para el orangután naranja de la Casa Blanca se vuelve a escuchar. Nuevamente los iraníes respondieron rápido, quirúrgico, estratégico, de inmediato y anuncian oficialmente, a pesar de que el Comando Central de los Estados Unidos dijera que no había pasado nada, Irán anuncia la destrucción de 8 instalaciones claves para el ejército de los Estados Unidos en respuesta a la nueva agresión estadounidense. El ataque con misiles y con drones que estamos observando alcanzó la base de Ali al-Salem en Kuwait y el cuartel de la Quinta Flota Marítima en Bahrein, de acuerdo a lo que publicó y a la evidencia que presentó a los medios de comunicación iraníes el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El cuerpo de la Guardia Islámica también señaló que de la noche del sábado al domingo, una operación con misiles y drones contra 8 instalaciones militares estadounidenses en la región se realizó únicamente como respuesta a la agresión estadounidense que ha violado el acuerdo marco de entendimiento. De acuerdo con el documento, durante la operación que se realizó entre las 2 y las 3 de la madrugada de este domingo 28 de junio de 2026, las fuerzas navales y aeroespaciales de Irán destruyeron estas 8 instalaciones claves, a pesar de que lo niega abiertamente el gobierno de Estados Unidos. Los blancos, repito, incluyen la base de Ali al-Salem y el cuartel de la Quinta Flota en Bahrein. Según el comunicado, las instalaciones fueron completamente destruidas y no solamente recibieron un tiro o dos. A pesar de que Estados Unidos habría dicho que habría neutralizado todos y cada uno de los lanzamientos de Irán, bueno, pues Irán le recuerda que tiene capacidad para vencer las baterías antiaéreas. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica también advirtió que las embarcaciones que sigan infringiendo las normas en el estrecho de Hormuz serán tratadas en adelante con mucho mayor firmeza que antes. Declaró también que cualquier futura agresión, independientemente del pretexto, recibirá una respuesta aplastante. Nada de vías paralelas por Omán. Cita textual de lo que dice el Cuerpo de Guardianes: el enemigo debe saber que una violación del alto al fuego contraviene la primera cláusula del acuerdo de Islamabad y provocará la suspensión total de todos los procesos y los culpables serán castigados. En las redes sociales occidentales se publica el mensaje que habría escrito Ibrahim Solfagari, el portavoz de Qatam al-Anbiya, en respuesta a la violación del primer párrafo del acuerdo entre Irán y el gobierno de Estados Unidos. Atacamos 8 instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahrein con misiles y drones. No pueden abrir el estrecho Hormuz con fuerza militar, es lo que señala el portavoz de Qatam al-Anbiya. Así que por mucha fuerza que nosotros advertimos, por mucha fuerza que está desplegando el gobierno de Estados Unidos en la región, pues prácticamente la mayor fuerza desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente no ha podido mantener la disuasión sobre Irán. Sirva pues esta introducción para saludar con mucho gusto a mi queridísimo amigo el doctor Abraham Navarro, que se conecta directamente desde la Ciudad de México para pues ayudarnos a elevar el nivel de análisis en las redes sociales con este particular tema, amigo, esta cobertura especial que ya va para 4 meses y que, contrario a Trumpilandia, en donde ya mató a todos los gobernantes de Irán, ya está la tercera generación de líderes iraníes tratando de negociar con él, en donde él ya autorizó la apertura del estrecho, en donde Irán viola los acuerdos que prometen, parece que los iraníes no entienden, entonces Trump dice que desaparecerá la República Islámica, y en donde prácticamente la Armada de Irán ya están con 159 buques bajo el océano, aunque ahí no hay ningún océano porque lo que hay pues es el mar de Omán. Bueno, pues hoy Irán, entre las 2 y las 3 de la madrugada de este 28 de junio, hora de Irán, vuelve a leccionar a Trump y le demuestra que si solo entiende por la fuerza es un idioma que también hablan los iraníes, como lo habrán dicho anteriormente, y la disuasión de Estados Unidos va para abajo, querido Abraham.
Va para abajo, amigo, va para abajo, amigo, sobre todo porque pues Trump se ha venido contradiciendo y ha venido buscando argumentar que realmente van ganando esta guerra cuando pues vemos que no es así. Y ya lo habíamos advertido ayer. Los iraníes dijeron que esta respuesta pues tendrían que observarla en los días por seguir, lo cual ya te manifestaba yo, pues me preocupaba porque no se trata de un ataque que se limite a unas cuantas horas y bueno, pues esto ya está rebasando las 24 horas de agresión y me parece que pues están dando una respuesta que podría ser más allá de lo proporcional. Y esto, por supuesto, también nos lleva a pensar en qué medida se podría mantener el cese al fuego en este contexto tan curioso de negociación que se da entre ambos países, bajo fuego, pero fuego ahora nutrido. Ahora, querido Abraham, volvemos a criticar a los países árabes. Le compran armas a Estados Unidos, contratos millonarios, le permiten tener bases militares en su propio territorio con el pretexto de que les van a garantizar seguridad. Pero cuando Irán les ataca con todo y logra vencer los sistemas y las baterías antiaéreas de Estados Unidos, entonces los países árabes sacan el arsenal que le compraron a Estados Unidos para defenderse a sí mismos, pero lo sacan para defender a Estados Unidos y meterse en problemas directos con Irán, sin considerar que cuando Estados Unidos se vaya, porque me queda claro que se va a ir, o si se queda, se va a quedar bajo otros términos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia y Omán van a tener sí o sí que coexistir y llevarse bien con Irán, así como nosotros que estamos condenados a coexistir con nuestros vecinos del norte, nos guste o no, y que tenemos que llevarnos bien con ellos, sabiendo que además son extremadamente bélicos y depredadores. Pues así los países del Golfo, solo que en este caso los países del Golfo sí juegan a sabotear a Irán, que les ha respetado históricamente a pesar de los golpes que a traición estos han permitido que se le den desde sus territorios. Y volvió a quedar demostrado que cuando los árabes, de forma muy mitómana al estilo Trump, dicen, hemos interceptado todos los misiles y todos los drones de Irán, cualquier explosión que escuchen es probable que sean solo los sonidos de las esquirlas cayendo, las esquirlas de los drones y misiles que hemos interceptado. Pero al día siguiente terminan diciendo, vean la destrucción que ocasiona Irán en nuestra infraestructura. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Te propongo dos escenarios para tratar de entender la actitud de estos países en la península arábiga. El primero sería pensar en un contexto de dominio pocamente cuestionable, dominio de Estados Unidos sobre estos países, donde pues ha impuesto su arquitectura de seguridad y los países simplemente no sienten la fuerza o tal vez piensan que no tienen los recursos para negar que se usen sus bases de esta manera. Ese sería el primer escenario. Y en ese escenario, pues podríamos pensar también que son copartícipes de un negocio muy malo, el que tú has descrito, donde dejan que les pongan bases militares, les venden el discurso de la seguridad, les venden armas y ahora que ese escudo de seguridad está fallando, pues se ven obligados a poner sus armas para proteger a Estados Unidos. Ese es el escenario A. Pero hay un escenario B. Y ese escenario B es donde ellos, en su mayoría, han instigado por esta guerra, saben que lo han hecho. Quizás hasta hay, no sé, material, conversaciones, evidencia comprometedora en ese sentido. Aún no conocemos esto a plenitud, aunque ha habido algunos reportes sobre el papel de Arabia Saudita y Emiratos Árabes en este sentido, más actitudes que corroboran esto que te estoy diciendo. Y en ese escenario, pues se verían obligados a, en efecto, poner sus armas para proteger a Estados Unidos, porque al final son una coalición, todos ellos junto con Israel, solo que pues son como participantes de esa coalición de closet, porque no se atreven a pues declarar que lo son. Y esto explicaría que pues no fueran tanto partícipes de un mal negocio, sino que son pues socios cabalmente de este entramado de seguridad que lidera Estados Unidos. No sé qué interpretación te convenza más. O Pues si tienes una ambas, tercera, por supuesto. ahora sí que como dicen en los cursos de metodología, querido Abraham, del posgrado,
Ambas son plausibles. Oye, pues justamente hablando de que Trump solo conoce el idioma de la fuerza y que hasta que le pegan sus cachetadas se sienta a negociar porque mientras puede acabar con el otro, acaba al otro, es un tipo que vive para aplastar a los demás y jactarse de que los aplasta, como vemos que hace con Venezuela, que todavía el muy mitómano amigo sale a decir, les pegamos muy duro a los venezolanos, muy, muy duro, tomamos su petróleo, le secuestramos al presidente en cuestión de 3 horas y a pesar del horrible terremoto que ha dejado muchas pérdidas de vidas, los venezolanos salen a bailar, a danzar en las calles. O sea, un tipo de verdad completamente desalmado completamente, que solo, bueno, los iraníes le han enseñado la otra parte, y es precisamente la de que si solo entiende por el idioma de la fuerza, entonces lo van a tratar a la fuerza. Mira lo que dice Daniel Davis, el coronel en retiro del ejército de Estados Unidos, que se ha vuelto una voz sensata en Estados Unidos y bastante crítico del orangután. Dice lo siguiente, aparte de la absoluta ignorancia en esta declaración, cegándose ante la dolorosa realidad de que desatamos todo el poder de fuego que tenemos en nuestro arsenal durante 40 días y no pudimos obligar a este viejo a someterse. Claro, esperemos un poco más y luego intentemos exactamente lo mismo, pero esperemos un resultado diferente. En este contexto, querido Bram, es una respuesta que está dando a unos comentarios de Trump que dice que va a obligar al ayatolá a punta de bombazos si el ayatolá no cede. Por eso dice Davis, ok, o sea que durante 40 días les bombardeamos con todo, les golpeamos durísimo, no le pudimos ganar a ese viejo a someterse y creen que haciendo lo mismo, nomás más moderado, vamos a tener un resultado diferente. Y remata, hombres como este no solo son necios, son peligrosos para la nación porque algunas personas piensan que realmente saben de qué están hablando y le escuchan. Si el presidente escucha a personajes como, por cierto, es que el senador Kennedy, este tarado que habló alguna vez de que sin Estados Unidos los mexicanos estaríamos comiendo comidas para gatos enlatada, ese mismo tarado volvió a decir que era muy fácil aplastar a Irán y que si Irán se lo buscaba lo podrían aplastar. Pero así como con esta seguridad, nada más el pobre tipo no dijo cómo. Por eso lo está criticando también Daniel Davis. Dice, si el presidente escucha a personajes como el senador Kennedy, nos haremos daño de maneras mucho más graves de lo que ya lo hemos hecho, tanto militar como económicamente. Y aquí es donde yo digo, querido Bram, bueno, pues si ya he escuchado a Lindsey Graham, el senador Drácula, y efectivamente se hicieron un daño terrible, pues Kennedy es otro gringo tarado anglosajón, de estos que se quedaron viviendo en tiempos de la Guerra Fría y que creen de verdad que Estados Unidos, con el simple hecho de decir, de decretar, como un compañero que tú y yo teníamos que se publicaba, que se pensaba en el título de un libro un viernes y ya para el lunes amanecía publicado, pues estos piensan que con el hecho de decretar que van a derrotar a Irán militarmente, ya Irán el lunes va a parecer derrotado. Sí, claro. Y esto me recuerda un tanto a una falsa cita que se le suele atribuir a Einstein sobre algo así como la locura es hacer siempre lo mismo, pero esperando resultados diferentes. Bueno, en realidad no es de Einstein, parece ser que es de una escritora, quien lo habría citado entre las palabras de un personaje de ella misma. Pero bueno, pues lo importante es que esta voz popular, un tanto literaria, pues también le queda muy bien a Trump en este momento. Dice el periodista Furkan Gosukara, que la respuesta de represalia fue devastadora, devastadora. Y amigo, pues ahora entiendo por qué de pronto Trump se volvió un angelito pacifista y entiendo por qué hasta Al Jazeera empezó a publicar ya que definitivamente nuestros vecinos del norte, pues esto, después de que les dieron sus cachetadas, empezaron muy bravos anunciando la destrucción de Irán y ahora que ya les dieron sus cachetadas durísimas contra 8 instalaciones, urgente, dice Al Jazeera, medio catarí,
Estados Unidos e Irán acuerdan cesar hostilidades en Hormuz y reanudar conversaciones según informes de medios. ¿Qué significa esto, querido Bran? Trump volvió a intentar la estrategia fallida de los 40 días y cuando Irán le vuelve a contestar, como dice el periodista Furkan Gosukaran, de forma devastadora contra 8 instalaciones, entonces sí, nuevamente acuerdan cesar hostilidades y reanudar conversaciones. Y cuando le dicen los iraníes a Trump que si van a querer abrir por la fuerza el estrecho Hormuz, lo único que les va a quedar es la ilusión porque serán derrotados una y otra vez en ese plano. Y entonces, acto seguido, acuerdan mejor cesar hostilidades. Lo que no hacen en Gaza porque se saben infinitamente superiores, lo que no hacen en Líbano porque se saben infinitamente superiores, lo hacen en Irán porque cada que atacan las represalias iraníes son brutales. Pero eso no te lo dice la prensa y eso no lo vas a ver ni en Televisa, ni en TV Apesta, ni lo vas a ver en CNN, ni lo vas a ver en Univisión, no lo vas a ver en medios estadounidenses que le ayudan al gobierno de Trump a mantener la narrativa, Abraham. Justo hoy me encontraba una nota de Al Jazeera, es sobre un historiador israelí, cuyo nombre es Ilan Papp. Ilan Papp, Papé, de hecho, tiene acento por ahí. Ilan Papé es un historiador israelí que ha pasado por diversas etapas intelectuales, se ha dicho post-sionista y ahora se declara más bien abiertamente antisionista. Pero solo quiero notar una parte de lo que él afirmó en este breve comentario. Él predice que una presidencia de Trump, creo que se refiere a este evidentemente, terminará hundiendo la economía estadounidense y conducirá paulatinamente a una menor implicación de Estados Unidos en Oriente Medio. Cierro el comentario sobre lo que menciona en esta breve entrevista, pero me parece muy interesante porque él considera que pues esta ruta que hemos observado continuará y en la medida en que continúe, aumentará el costo de Estados Unidos de esta derrota y esto puede conducir incluso a cierta erosión de la relación con Israel porque Estados Unidos podría eh, enfocarse en el rumbo de retirarse paulatinamente de Medio Oriente en la medida en que los costos se han incrementado tremendamente a partir de esta guerra. Esta guerra será un antes y un después en ese sentido, amigo. Y Abraham, decirle a la gente que lo que dice Ilan Papé tiene muchísimo peso, porque Ilan Papé, así como bien lo señalas, ha transitado por pues varios estadios de pensamiento, porque él, como él en su propia experiencia es sionista y viene de padres europeos perseguidos en Europa por el antisemitismo. Ese antisemitismo real de mitad del siglo XX. Pero cuando llega a Israel, la tierra prometida para los sionistas y por los sionistas para judíos perseguidos en Europa, porque ese es el tema que se le critica a Israel, siempre justifican que están en Israel construyendo un muro de acero para protegerse del antisemitismo, pero no se desquitan con quienes cometieron antisemitismo, se desquitan con los aborígenes de los lugares que los recibieron en el Medio Oriente. Entonces, Ilan Pappé, cuando hace la migración, lo que se conoce en el judaísmo sionista como la alía, subir al monte o ir a Jerusalén, simbólicamente así le dicen a migrar a Israel, pues se da cuenta de todos los abusos de las autoridades israelíes y va documentándolo. Entonces, por su formación de historiador, Ilan Pappé hace contribuciones brutales, tremendos, que van desmontando los mitos de la pertinencia del Estado sionista. Y ahora que mencionas esto, Abraham, de decir, se critica a Trump y dice, pues Trump, la verdad, con estas estrategias pésimas va a terminar por cargarse a la economía global, y no solo de Estados Unidos. Y Ilan Pappé es uno de los que señalan, que sostienen que el sionismo, en la inercia destructora que tiene, al pensar que destruye a los demás, en realidad se está destruyendo a sí mismo y no es sostenible en ese plazo. Así que Ilan Pappé es toda una referencia para quienes nos dedicamos a estudiar el Medio Oriente y particularmente la política interior y exterior de Israel. Déjame ahondar un poquito más en esto que acabas de mencionar, ya que estamos
pues abordando el pensamiento de Papé, y destaco también estas otras palabras que mencionó en esta breve intervención que registra Al Jazeera. Como bien dices, él piensa que esta es la última fase del sionismo, y sus palabras son las siguientes, citándolo directamente. Históricamente, tal evolución en los movimientos ideológicos, ya sean coloniales o imperiales, da igual, suele marcar el capítulo final, el más despiadado, el más ambicioso. Y entonces se llega a un punto límite, sobreviene la caída y el colapso. Cierro la cita. Podemos estimar en su obra que los factores de la caída del sionismo son sobre todo el aislamiento global por parte de los tribunales internacionales debido al genocidio en Gaza. Número 2, la fractura de la sociedad israelí. Número 3, el gobierno neosionista, que desempeña un papel clave en esta caída. Citando nuevamente sus palabras, tomamos lo siguiente. Cuando hablamos de neosionismo, creo que nos referimos a que los antiguos valores del sionismo se están radicalizando y adoptando una forma mucho más agresiva que antaño. Se busca lograr en poco tiempo lo que la generación anterior de sionistas intentaba conseguir mediante un proceso mucho más largo, gradual y paulatino. Se trata de un intento por parte de una nueva dirección sionista de culminar la labor iniciada en 1948, la toma de control oficial de toda la Palestina histórica y la expulsión del mayor número posible de palestinos. Cierro esta cita y comentamos que él considera que la relación de Israel con sus aliados también conducirá a su caída, y es precisamente aquí donde entra la predicción de Papé de que Trump va a cargar con toda la economía global, y esto va a llevar a que Estados Unidos tenga una menor implicación de Estados Unidos, del país, en el propio Oriente Próximo. Hay un escenario de mínima intervención estadounidense, el cual Papé valora como algo positivo, y afirma que toda la estructura política erigida tras la Primera Guerra Mundial se está desmoronando ante nuestros ojos, y esto incluiría a Israel y Palestina. Estamos, pues, ante procesos regionales de largo alcance que, a juicio del historiador, benefician a los palestinos a largo plazo, y cabe esperar que lograrán finalmente la descolonización del país. También él considera que, bueno, pues básicamente que esto es lo que podremos ver como un cambio de larga duración. Y mira, querido Bram, la obra de Ilan Pappé es demasiado extensa, pero aquí hay algunos libros, algunos textos que yo le quiero recomendar a la gente, sobre todo la gente que es muy dada a escuchar a pseudogeopolitólogos, a pseudohistoriadores, a creadores de contenidos sensacionalistas. Yo mejor prefiero recomendarle a la gente que vaya y consulte a los clásicos. La obra de Papé está en hebreo, está en inglés, pero también ya está traducida al español. Y, por ejemplo, y además, bueno, Ilan Pappé es uno de los verdaderos conocedores del tema. La idea de Israel, una historia de poder y conocimiento de Ilan Pappé, está en español. 10 mitos acerca de Israel, ya está en español, en editorial Akal. La limpieza étnica de Palestina, que son de los clásicos. La idea de Israel, brevísima historia del conflicto entre Israel y Palestina. Y también otro de los importantes textos es este de Historia de la Palestina Moderna, un territorio, dos pueblos, que es como el clásico de clásicos. El clásico es el Orígenes de la limpieza étnica en Palestina. Pero, hombre, Ilan Pappé es de verdad la hostia en el tema del tema palestino-israelí, y todo lo que acabas de decir, que resume su pensamiento, pues es en efecto uno de los, me atrevería yo a decir, de los monstruos vivientes más autocríticos de lo que hace Israel y de lo que hace el sionismo en Palestina. Querido Abraham, siguiendo por esta misma ruta de la pela en la cola que le pusieron a Trump y que lo obligan otra vez a retomar el camino de la rectitud, que no lo conoce, pero en las negociaciones, que lo llevan a tomar el tema de los iraníes, que son brillantísimos para, pues también para su propaganda. Mira cómo le explican a la gente lo que pasó. Los iraníes acaban de publicar este video, que por derechos de autor no le vamos a poner audio ni música, pero es la ilustración de la humillación absoluta para el Pentágono. Un experto confirma que un dron iraní barato,
barato digo $20,000 en comparación con los de Estados Unidos que valen de 230, $250 millones, que es una bestialidad de presupuesto diferente. Dice que sorteó fácilmente a destructores estadounidenses que le tiraron bala para poderlo derribar, para atacar un enorme buque portacontenedores supuestamente defendido por Estados Unidos. Y como podemos ver en pantalla, se les peló y le pegó. Con ello, nuevamente se reportó desde el Canal 16, desde la CEPAG, la Autoridad Naval Portuaria, que le estaban mandando, que solo le estaban mandando avisos para que retrocedieran, que la próxima iba a llevar la finalidad de hundirles. Y entonces, estos empezaron a dar vuelta cuando en estribor empezaron a sentir el golpe de los explosivos. Con esto nos dicen la supremacía naval que Trump jura que tienen se ha terminado. Dicen, la supremacía naval de la administración Trump es un gran mito. Las defensas de Trump son completamente inútiles y vuelven a decir, amigo, Trump solo gana en Truth Social y eso porque esa es su red personal. A ver, amigo, aquí hay que poner algo en contexto porque me parece pues demoledor lo que acompaña incluso el título de nuestras respectivas sesiones. Esto del fin del mito de la invencibilidad estadounidense en el mar. Lanzan este ataque, pero me parece ya desde ayer tú habías señalado que Estados Unidos estaba emprendiendo una suerte de escolta completa, o al menos muy nutrida, de los barcos que está pues buscando pasar, sobre todo cerca de la ruta de Omán. Si es que este ataque se realizó en ese contexto, pues a esto viene precisamente el señalamiento que hemos hecho en el título de que el mito de invencibilidad marina de Estados Unidos pues está en entredicho por esto mismo, ¿no? Totalmente. Por eso es que los europillos no se meten tanto acá. Por eso es que Trump no se quiere arriesgar a pagar el precio por una batalla que sería muy sangrienta en Hormuz. Por eso es que nada más hace disparos aéreos, pero cuando Trump quiere ofrecer los servicios de la Marina y de la Armada para meterse, porque ha asegurado que ya Irán está derrotado, pues los iraníes le levantan el costo, elevan la vara y lo hacen retroceder, como podemos ver en esta ilustración. Lo que no es un mito, querido Abraham, es el Seyed Abbas Araghchi, recibido en Bagdad y también en Karbala como un ídolo. Mira la manera, parece Luis Miguel, el Seyed Abbas Araghchi, allí en Irak, la cantidad de feligreses que estando en la mezquita en Karbala se percatan que está ahí y lo quieren todos tocar. O sea, el tipo se ha convertido en el mundo chiita en un verdadero ídolo de las masas. Así que quienes decían que Irak estaba alejándose de Irán, bueno, pues mira ahí lo que nos está diciendo precisamente, una imagen vale más que 1,000 palabras, y si no es por la seguridad que tenía ahí el Seyed Abbas Araghchi, la gente se lo come a besos y lo termina por estrujar, amigo. Aquí sería pertinente explicar esta recepción que ha tenido el Abbas Araghchi, el Seyed Abbas Araghchi. Por lo siguiente, Irak ha sido un país muy castigado precisamente por el intervencionismo estadounidense con dos guerras, 1990-2003, si no me equivoco. Sí. Y desde luego que para la gente de a pie, más allá de lo que informan los titulares, sobre todo en ese momento, de pues muchos de los medios de comunicación masivos, sobre todo de origen anglosajón y también en Europa, pues toda esta retórica de las armas de destrucción masiva que resultó ser una gran mentira, pues realmente sirvió para llevar a cabo estas dos guerras de sometimiento de un país que, ya tú lo has señalado algunas veces, pues tenía un proyecto nacionalista que buscaba sobre todo cobrar ciertas deudas pendientes, incluso relativas a la guerra Irán-Irak. Y bueno, toda esta dinámica pues termina con la derrota del gobierno bajo pues digamos, la cúpula de Saddam Hussein y lleva pues a una terrible humillación del país y a un estado pues que ahora se encuentra en cierta manera dividido, pero con sectores que apoyan a Irán y me parece que lo apoyan porque Irán ha demostrado
pues precisamente que con buena organización, con voluntad, con resiliencia institucional, es posible precisamente hacer frente a ese poder imperial que sujetó y humilló a Irak. Yo creo que la admiración va por ahí, ¿cierto? Totalmente. O sea, es que Seyeda Basaracchi se ha convertido en un emblema en el mundo chiita de quien negocia desde una posición de poder, desde una posición de fuerza, y que cuando la presión estadounidense atenta contra la dignidad, se bajan de la negociación. Y claro, un Irak que ha sido permanentemente humillado, un Irak vapuleado, un Irak saqueado, al que Estados Unidos ha directamente roto el tejido social. Cuando ven a un personaje como este, que además le dijeron, oiga, muchas veces usted se ha publicado listas negras que afirman que Israel y Estados Unidos le quisieron dar de baja en los primeros días de la guerra. ¿No le da miedo? ¿Por qué se sigue subiendo a los aviones como si nada? Y él dice, para morir nací, y si muero por mi patria, será el mayor de los orgullos. Entonces, claro, esto se difunde porque ya hemos estado viendo, Abraham, que si algo tienen los iraníes es una capacidad estupenda para hacer propaganda también. O sea, se mueven bastante bien. Lo vimos con la organización coordinada de las embajadas de Irán en el mundo, el tipo de mensajes con los videos con Legos, es decir, se pintan bastante bien, también colocando los mensajes como mejor les convienen. Y claro, imagínate si nos están cayendo bien al resto del mundo, que no somos musulmanes y que no somos chiitas, pues imagínate para una sociedad tan humillada como la iraquí, la cantidad y que además el 60% de la población es chiita en Irak, pues a este señor les cae como bomba, una bomba de oxígeno, quiero decir. Claro, y por lo mismo resulta pertinente revisar las palabras de parte de lo que dijo en su estancia ahí en Irak. Recordemos que el Seyed pues viajó, desde mi perspectiva, arriesgando fuertemente su vida en un país donde también la influencia estadounidense pues es fuerte, sobre todo en términos de presión sobre el gobierno. Y bueno, él viaja a Irak porque se da un contexto, pues podríamos decir, de caza de brujas política, donde este proceso anticorrupción pues huele también a que Estados Unidos está forzando una depuración de lealtad en torno a su propia alianza con Israel. Ahora, en ese contexto viaja para allá y menciona las siguientes palabras que por supuesto tocan el punto sensible del estrecho de Hormuz y el control que sobre este paso tan importante tiene la República Islámica. Y sus palabras literalmente son las siguientes. En virtud del memorando de entendimiento, el estrecho de Hormuz recuperará su capacidad anterior a la guerra en un plazo de 30 días bajo la gestión que Irán implementará y una vez que la República Islámica de Irán retire los obstáculos. Estas disposiciones se están adoptando y aplicando, y la responsabilidad de las mismas recae en la República Islámica de Irán. Ningún otro organismo o país tiene responsabilidad alguna a este respecto en virtud del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos. Insto a todas las partes a no interferir en la gestión del estrecho de Hormuz ni en las medidas que está adoptando la República Islámica de Irán para reabrir el estrecho. Deben respetar el memorando de entendimiento firmado y no permitir que éste fracase. Cierro aquí la cita, amigo, de las palabras que él dijo. Me llama algo la atención que quisiera discutir contigo. ¿Dónde queda Omán en esta declaración? Y lo digo porque tenemos dos posibilidades al menos. La primera es que haya sido una omisión inadvertida, porque desde luego la posición de Irán ha sido esto se tiene que administrar entre dos países. Sin embargo, en los últimos días hemos visto precisamente que Estados Unidos y sus aliados han presionado fuertemente a Omán para que se constituya como una vía paralela eh, a la que plantea Irán, lo cual es bastante grave porque en términos de inspección, de los criterios en que sería aplicada esta inspección, del peaje que se habría de cobrar, pues bueno, esta ruta invalidaría la capacidad de control que actualmente ejerce Irán. La otra posibilidad es, basado en este contexto, que Irán comience pues, a lanzar señales de que si Omán va a participar de esta justa coadministración de este paso tan importante, tiene que atender
los requerimientos de Irán, porque finalmente el estatus está cambiando por Irán como una premisa que no va a dejar pasar para garantizar su propia seguridad. No sé qué pienses de esto, pero me parece muy interesante que haya dicho, y repito nuevamente esta sección nada más. Aquí dice, déjame rescatar la parte, ahorita la encuentro. Estas disposiciones. Ningún otro organismo o país tiene responsabilidad alguna a este respecto en virtud del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos. Ahí lo dejo. Me parece extraño que la omisión hubiera sido inadvertida, pero ¿qué interpretación le das a esto, amigo? Yo creo que a Oman lo están poniendo en el lugar que Oman mismo concedió ponerse. Porque dicen, amigo, acá en mi pueblo, en Zapotiltic, Jalisco, que no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No sé si lo has escuchado allá en la Ciudad de México. O el Claro, que a dos amos sirve, con ninguno queda bien. claro. Porque los omanlíes habían estado del lado correcto de la historia. La gente pregunta, oye, profe, eso que estás transmitiendo, ¿qué le están haciendo al Seyed Abbas Araghchi? Bueno, pues es la recepción que le están dando en Irak, ahora que viajó, y esto nos muestra lo popular que ha sido. Ya dimos la explicación de por qué es tan popular, pero por aquí alguien nos dijo, oye, qué envidia le estará dando a Trump, que siempre necesita autohalagarse para sentirse querido, al ver la recepción que le dan a un canciller amigo en otro país, que no es, ojo, en Irak son árabes, mayoritariamente, entonces no hablan farsi, solo unos pocos. El idioma oficial es el árabe, así que estás hablando de que ni siquiera tienen la influencia del idioma, sino es la influencia de la religión, que son musulmanes chiitas, pero son lingüística, cultural y étnicamente árabes, y los iraníes hablan farsi, son persas. Entonces, eso lo hace más complicado, y que te den esa recepción, bueno, tremendo. Pero decía el tema de Oman, el que a dos amos sirve, con ninguno queda bien. Es que a mí se me hace un error brutal por parte de Oman, porque ya los iraníes lo están acusando a Oman de haber contribuido a violar el memorándum de entendimiento por construir y permitir una vía alternativa para que Estados Unidos tratara de crear una ruta paralela por el estrecho de Hormuz que evitara Hormuz precisamente. Y dijeron los iraníes, no, Hormuz es lo único que tenemos en estos momentos para elevar el costo de una guerra. No nos vas a hacer esto, Oman. Dijiste que estabas de nuestro lado y que íbamos a tener una soberanía administrada y con los beneficios para ambos. Pero si permites una ruta paralela, Francia, Inglaterra, Alemania, todos van a querer entrar por ahí, incluso Israel, y ya no pueden pasar sin coordinarse con nosotros. Sí, esto viene a añadir una complicación extra importante a la definición de este nuevo estatus, porque me queda claro, Irán no va a soltar esta parte del control, porque de ello depende su seguridad, y secundariamente también una vía de recursos para reconstruirse de esta guerra artera e ilegal a la que le han sometido por tercera vez. Eso me queda clarísimo. En este escenario, pues lo que se plantea es que para una salida negociada, una salida política de esta guerra, se tendrá que definir un estatus de control en el que quede satisfecho Irán. Y con esto pues se iría invalidando, aún no sabemos cómo, la premisa de una ruta paralela de paso en el estrecho de Hormuz. Oye, Abraham, pero por favor no sigas diciendo que Trump es malvado, no sigas diciendo que es desalmado, porque mira, nosotros tan mal pensados, y él publicando en sus redes lo espiritual que es, ahora que Venezuela está pues mal, prayers, además no solamente hace oración y la sube en las redes para que todo el mundo lo veamos, pero además es que hay gente que reza con él, A mí sí me conmueve que cierre los ojitos. No sé si a ti no, pero a mí sí me mueve mucho eso. excepto cuando le hace así, para ver quién está, Para para ver ver quién si ya está. van a acabar, por favor. Cuando siente que el azufre se le empieza a caer por los rezos de los cristianos que van y rezan con él, ahí donde dice, stop, stop. Increíble lo que pasa de este lado del mundo. Amigo, pero también nos comentabas que Joe Sleepy Biden reaparece, y al reaparecer, pues lo que hace don Joe
es hacerle críticas al orangután, pero críticas además muy centradas, ¿no? Porque decíamos que cuando creíamos que lo peor que le había pasado a Estados Unidos era tener un presidente como Biden, resulta que no era tan peor como el que tienen ahora. Amigo, no sé si nos hemos tragado tanto esta campaña oscura de Trump contra Biden, a quien ha agarrado pues como suerte de costal de box, al igual que a Obama de alguna manera, aunque los mecanismos con Obama son un tanto diferentes, porque yo tengo la teoría de que le tiene envidia por muchas razones, pero a Biden Claro. lo ha agarrado como su costal de boxeo. Y me parece que es tanta la repetición y el énfasis en esta denostación que pues hemos llegado a pensar que pues sí, Sleepy Joe está más para allá que para acá. Y sabemos que hay registros de video donde sí parece que está más para allá que para acá. Pero lo interesante es que, pues no sé qué tomó en la mañana, pero hoy dio un discurso muy interesante, muy interesante. El discurso es el de apertura de Joe Biden en una gala celebrada en Hanover, Maryland, organizada por el Partido Demócrata del Estado, que espera ayudar a arrebatar el control del Congreso a Trump y sus aliados republicanos durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Y voy a simplemente citar las palabras de Joe Biden, que son las más relevantes en lo que respecta a la crítica que incluye hacia Trump. Cito sus palabras. Damas y caballeros, compañeros demócratas, sospecho que muchos de ustedes han venido esta noche buscando algo de esperanza y noticias en un tiempo indeleblemente oscuro. No puedo endulzarlo. Estos son tiempos en verdad oscuros. Basta con mirar a lo largo y ancho del país para verlo. Desde la elección de Trump, los demócratas han ganado o logrado resultados superiores a lo esperado en casi el 90% de las 300 contiendas clave en todo el país. Los demócratas ganaron las gobernaturas de Virginia y Nueva Jersey. Los demócratas se movilizaron y acudieron a las urnas en lugares donde menos se esperaba, como Texas y Carolina del Norte. Arrebatamos 30 escaños legislativos en muchos lugares como Texas, Luisiana, Florida y Arkansas. ¿Adivinan cuántos escaños han arrebatado los republicanos? 0. Ni uno solo. Ninguno. Uno de mis casos favoritos es el de Florida, donde un demócrata ganó un escaño estatal, un puesto en la Cámara de Representantes que anteriormente ocupaba un republicano. Miren, no se trata solo de su deliberada distorsión y destrucción de la OTAN, ni de elegir a Putin como aliado estadounidense en lugar de como tal, ni del hecho de que haya disminuido nuestra reputación ante el mundo más que ningún otro presidente en la historia. No se trata solo de su vanidad. Derribar el ala este de la Casa Blanca para construir su salón de baile, poner su nombre en el centro Kennedy, construir un arco en su honor, incluso contratar a su propio encargado de la piscina para arreglar el estanque. Vaya qué perdedor. Miren, no es solo eso. El estanque refleja algo aún peor que el narcisismo y la incompetencia que caracterizan a esta administración. Es la corrupción. La corrupción. La descarada y flagrante corrupción. Una corrupción a una escala nunca antes vista en la historia de Estados Unidos, en ninguna administración. Trump ha ganado miles de millones de dólares a cambio de llegar a la Casa Blanca. Simplemente asombroso. No tiene vergüenza y, francamente, es una vergüenza para el país. Pero a Trump le da igual. Una de las razones por las que quiere ser presidente es para lucrar con la presidencia. Pero ¿saben qué? Ni siquiera es la corrupción y el dinero lo que más me enfurece. Me enfurece que Trump quiera darle el dinero de los contribuyentes, su dinero, a los insurgentes del 6 de enero. Ah, eso es lo que quiere hacer. A la gente que asaltó la capital. Atacó a la policía e intentó ejecutar a su propio vicepresidente. Dios mío, esta gente no merece ser compensada. Merecen ir a la cárcel por muchísimo tiempo. Ya nos hemos enfrentado a tiempos oscuros y difíciles. Si hay algo que sé sobre el pueblo estadounidense, es que nunca se rinde y no podemos rendirnos ahora. No podemos abandonar a este país. No podemos abandonarlos a ustedes. Amigos, su gobernador aquí en Maryland es alguien auténtico. Vaya que lo es. Deberíamos guiarnos por la lección que le enseñaron sus abuelos. Decían, ten fe, no miedo. Ten fe, no miedo. Amigos, esta es simplemente otra forma de decir lo que mi padre me decía cuando yo era niño y ocurría algo malo. Él decía, Joey, mírame, mírame, Joey, levántate, campeón, levántate, Joey, levántate.
Así que, a todos los que aman a nuestro país, mi mensaje es claro, es hora de levantarse. Diablos, levántense, levántense ahora y continúen esta lucha. Compañeros demócratas, en este 250 aniversario de nuestra fundación, volvamos a levantarnos. Seamos el país que sabemos que podemos ser. Justo, igualitario, honesto, decente. Un país donde no demos refugio al odio. Una tierra donde tratemos a todos con dignidad y respeto. Una nación que sea un faro resplandeciente para el resto del mundo, como lo hemos sido siempre. Amigos, les garantizo que podemos lograrlo y lo lograremos. Solo tenemos que recordar quiénes diablos somos. Somos los Estados Unidos de América. Cierro la cita, di el contexto amplio, amigo, de que evidentemente es un discurso en una campaña electoral. Por supuesto, tiene una visión que busca contrastar con lo que ha sido Trump, pero me parece interesantísimo que dentro de este discurso político lance críticas tan puntuales a Trump. Digo, no sabemos si él lo escribió, se lo escribieron, cuánto de ello aportó, pero pues de que lo dijo, lo dijo. Y me parece súper interesante porque el Sleepy Joe que no hablaba, pues resulta que sí habla y lo hace bien. Mira, yo sí creo que en sus momentos de lucidez, Sleepy Joe es un genio de la política. No por nada fue senador de Estados Unidos por 50 años y no por nada fue vicepresidente por 2 administraciones y no por nada fue presidente. Al final de su vida, creo que se equivoca, me refiero al final de su vida política, creo que se equivoca en ya enfermo, balbuceante, querer mantener eh, la presidencia. Se equivoca porque ya no tenía la capacidad para ganar la elección y le deja la elección muy lastimada y luego además eligen a prisas a una pésima candidata como la mala, digo, qué mala, Harras, digo, Kamala Harris, no, perdóname, es que como no hablo casi inglés, me confundo con los nombres propios, porque también le dicen que es la Claro. mala Harras, padece el mismo síndrome que Felipe Calderón. Entonces, bueno, el tema es que dejan a una pésima candidata porque al final Biden se equivoca, pero me queda claro de que Joe Biden es un profesional de la política y comparado con Donald Trump, Biden pues es un presidente top, francamente. Nos guste o no nos guste, al final de su vida, bueno, pues como todo ser humano, amigo, llega el momento de la decadencia del cuerpo, las enfermedades, ser octogenario y verte así, pues el tipo tiene, hasta cierto punto todavía se ve bien, pero claro, pues ya a los 83 años de edad, con enfermedades que te aquejan, los achaques de la edad, ya no estás como a tus 60, ¿no? Ya eres maduro, tienes un montón de experiencia y estás fuerte físicamente y saludable a los 60. Pero Joe Biden a los 83, pues ya no daba para más. Y Trump, lo estamos viendo, cómo se duerme en las ruedas de prensa, cómo se enoja como abuelo regañón, desesperado, maleducado, agresivo, grosero, y con estas decisiones erráticas propias de la Guerra Fría, pero sin estrategia. Entonces, yo sí creo que Biden haya escrito esto porque el tipo tiene toda una carrera, yo creo que como pocos en Estados Unidos. El tema central que él pone por delante es la corrupción. Y creo que coincidimos en la afirmación que hace de que quizá no se ha visto otra administración más corrupta que esta, haciendo del conflicto de poder pues una actividad cotidiana. Es alarmante y por eso en este y otros espacios he mencionado como crítica a la derecha en general, y esto va mucho para la derecha en América Latina, que pues aquellos partidos que quieren oponerse y denostar a la izquierda, pues siempre hablan de alinearse con Estados Unidos. En este momento en particular, pues no hay un proyecto de nación claro y con horizonte en Estados Unidos porque está empañado por todos los intereses mal habidos de la familia Trump y sus allegados que, pues ante todo, buscan el beneficio inmediato y personal, incluso en un contexto de guerra. Entonces, pues me ha parecido que ante este argumento no han tenido mucho que decir. En otras palabras, apuestan porque Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, toda la región
se vuelque a Estados Unidos y a su proyecto de seguridad. Pero pues, ¿cuál proyecto de seguridad si básicamente, más allá de lo que está redactado en la estrategia de seguridad, tenemos una clase política que hace apuestas con información privilegiada, que tiene negocios con el aparato industrial militar, que por ende no es imparcial en las decisiones sobre esta guerra que toman, que en fin, están incluso implementando una nueva unidad financiera que maneje criptomonedas para evaluar si es que por ahí puede pasar todo el dinero venezolano. Trump tiene negocios con sus hijos inmobiliarios en varias regiones del mundo. En fin, la lista es muy extensa de los negocios que tienen, incluyendo los contratos que están emergiendo a manera de préstamo desde el Departamento de Defensa para privilegiar a ciertas empresas, las cuales también están vinculadas al propio Donald Trump y su familia. Entonces, bueno, pues ¿cuál proyecto nacional? Lo que tenemos es un gran proyecto corrupto, donde además incluyen el uso de la fuerza para querer someter a los países a ese proyecto. Gravísimo. Totalmente, Y es lo que totalmente. Biden nos está diciendo que veamos. Y que les vuelve a recordar, ¿no, amigo? El, recordemos quién carajo somos, porque en Estados Unidos tanto que se critica a los países bananeros, porque así era la etiqueta que nos daban desde Estados Unidos, países bananeros, a los países, a las naciones, con debilidad institucional, decía, las naciones cuyas instituciones no fueron construidas con la suficiente fuerza para poder ser equilibrio de los dictadores. Y de pronto les llega Donald Trump y barre con todo. Mira, amigo, conocemos gente que se dedica a la teorización de las potencias medias y todo esto, ¿no? Es una discusión amplia, amplia. Tú conoces gente en ese sentido, teóricos, ¿no? Pero yo no recuerdo que hayan incluido la categoría potencia bananera, pero hay que revisar los conceptos, ¿no te parece? Me parece sumamente pertinente y, como decíamos, y plausible. Claro. En fin, amigo, por ahí nos preguntaba la gente en dónde exactamente estaba el Seyeda Basarachi y por qué fue recibido como superestrella. Bueno, déjame les muestro la fuente porque sabes que siempre nos gusta mostrar la fuente. Es, de acuerdo con la Tehran Times, visitó los santuarios sagrados en Irak, en Karbala, del Imam Hussein. El Imam Hussein es el hijo de Fátima, la hija del profeta Muhammad, y de Ali, que se casó con Fátima, el cuarto califa Rashidun, o rectamente guiado, y como su hermano mayor Hassan traicionó el legado de Ali, Hussein lo honra y Hussein es asesinado por los enemigos del profeta y por los enemigos de su padre, y por eso lo convierten en el ídolo, el imán de la resistencia, el ícono del sacrificio y del martirio. Entonces, como estamos todavía en día de la Ashura, en el día 10 de Muharram, que es precisamente, bueno, en el que se da el sacrificio de la gloriosa batalla de Karbala para ellos, y entonces ahí es donde Arachi se presenta, va directamente a la tumba, y también está ahí la tumba de Hazrat Abul Fazl Abbas, que también es pues un muy importante personaje para el Islam chiita. Entonces, claro, para los iraquíes, amigo, ver estas imágenes de que al final el ídolo que ellos tienen es un ser humano que también hace oración con ellos, que también tiene su creencia de fe, y a pesar de que lo ven muy lejos, el tipo es tan sencillo como todos ellos, pues claro, cuando sale de aquí, se vuelven locos los iraquíes y se lanzan pues a darle cualquier cantidad de muestras de cariño. Tremendo, Arachi. Sí, todo lo que significa, pues, esta comunidad de fe, desde luego que inquieta a Estados Unidos y, por supuesto, a Israel. Aquí, yo el único defecto que puedo verle a Arachi es que le vayan a, o le puedan percibir algunos adversarios este, políticos como una amenaza para su propio crecimiento en política y lo vayan a sabotear, porque también sabes que eso también se da en las repúblicas, ¿no? Cuando alguien empieza a super brillar, pues no falta
el adversario que lo quiera hundir. Oye, amigo, pero honestamente Arachi es un tipo bastante honorable y por eso digamos que tiene bien ganada su reputación. Pero ve este cretino pendejo que se echaron a la bolsa los colombianos, haciendo el saludo nazi, Abraham. Dime si no si no es un cretino y un pendejo y que le va a causar mucho dolor a los colombianos, a los de buena fe y de mala fe que votaron por el tarado este, el tigre de papel. Muchísima sangre va a costar al país, pero bueno, hay eh, asuntos que explican su llegada al poder. La histórica baja participación electoral, pues me parece tremenda, porque de haber habido más interés por apoyar a la izquierda, pues no tendrían este escenario, ¿no? Y ahora lo van a sufrir todos, menos los que sean sus partidarios, por supuesto, y de nivel económico para arriba, porque no me refiero a los que votaron por él y que estén abajo en la escala económica. Pero bueno, la evidencia de su personalidad negativa abunda en las redes, hay diferentes episodios y justo algo en lo que pensaba es este momento en una entrevista donde señala que le ponía, me parece, pirotecnia a los gatos, no sé si atados a las patitas para que volaran según él, y lo dice con candor, un candor horroroso, y pues creo que hasta el entrevistador no sabe un poco cómo reaccionar, y él, su respuesta que lanza es muy jurídica en el sentido de decir, pues no lo hice con mala fe ni con dolo, me parece que algo así menciona. ¿Y qué me dice a mí eso? Que como abogado, más allá de su calidad académica, como abogado que ya es, pues me parece que utiliza el derecho para eh, justificar la impunidad en la que ha cometido un acto en el pasado. Una persona con empatía, pues ni siquiera se jactaría en comentar el episodio, ¿no? Pero lo Sí. comenta, se jacta y dice que está libre de toda responsabilidad penal porque era niño y por lo tanto no se le puede adjudicar, pues, mala fe o, por supuesto, ¿cómo decirlo?, perversidad. Pero bueno, más allá de eso, lo que importa es cómo concibe al derecho como instrumento para legitimar sus acciones, por reprobables que sean moralmente. Por eso, amigo, comparado con esta gentuza, pues vemos a los iraníes, vemos a los personajes políticos en Irán, a los que la narrativa trompista y occidental en general nos dicen fanáticos, fundamentalistas, etcétera, y luego te meten de presidente en Colombia a Abelardo de la Espriella haciendo el saludo nazi, y nadie en Estados Unidos hasta este momento, nadie, Abraham, se ha inmutado ni ha aparecido una sola crítica en Univisión, en TV Azteca o en Televisa. Es una cosa tremenda la que se viene para Colombia. También es una cosa tremenda el hecho de que los medios de comunicación pues no suelen tener un tono crítico sobre la cobertura de América Latina, porque pues como que es un espacio donde ya se asume que pues no sé si todo puede pasar, pero lo que se traduzca en influencia mayor para Estados Unidos pues lo normalizan, más allá de lo que pueda significar. Totalmente, definitivamente. Y bueno, Abraham, querido, antes de agradecerle a la audiencia que nos está viendo, pues por apoyarnos, déjame te muestro una publicación reciente, porque recordemos que en Irán ya es, ya es 29 de junio y recordemos que en Irán ya amaneció, ya es lunes y ya empezó la semana a todo lo que da. Y la primera publicación que se nos viene ya nada más al aparecer el sol del 29 de junio de 2026, Ali Akbar Velayati, el asesor del líder supremo de Irán, ha advertido a Bahrein que Irán golpearía el país con mayor fuerza si es provocado, diciendo que se está dando una seria advertencia a los bahreiníes para que conozcan sus límites. ¿Qué regaños les ponen, no, amigo? Bueno, porque el discurso mismo establece una jerarquía de poder respecto a cómo se ven los iraníes ya como potencia regional. Y eso, pues desde luego es interesante de observar. Les dan trato de inferiores, hay que decirlo. Pues es que, amigo, quienes se prestan para estar golpeando a traición y luego, valga, dijeran en mi pueblo, acá en Jalisco, quienes tiran la piedra y esconden la mano, no merecen respeto. Quienes golpean desde lo oscurito y en la clandestinidad y a traición, no merecen respeto.
Por eso esto que le dice Ali Akbar Velayati de conozcan sus límites, es como de, si quisiéramos golpearlos a ustedes directamente, lo podríamos hacer. Solo nos hemos limitado a golpear las instalaciones gringas en su territorio, que ustedes se ponen a defender en lugar de ser defendidos. Pero conozcan sus límites, porque Sí, vamos e- también por ustedes. esto que dices es que no les han dado trato de país beligerante cabalmente. Han Todavía. atacado las bases, ha habido daños también en ciertas estructuras civiles, pero algunas veces ha sido por precisamente aludir a que se han escondido Esquirlas, militares, por esquirlas, esquirlas. sí, y también cuando se han escondido militares en algunos hoteles, por ejemplo, pero no les han Claro, dado trato cabalmente de país beligerante. Pero lo que están claro. diciendo es que ya se lo merecen desde hace rato, pero no se lo han hecho. Y que en cualquier momento pueden decidir darles el trato de beligerante porque siguen presumiendo que están utilizando sus armas para defender las bases militares desde las cuales los han atacado. Y esto nos regresa a los dos escenarios que te planteé al inicio, ¿no, amigo? O están en un muy mal negocio o son cómplices desde el inicio. Yo pienso que lo segundo, son cómplices desde el inicio y después están en un muy mal negocio. Querido Claro. Abraham, querido Abraham, eh, vamos a agradecerle a nuestra audiencia que generosamente nos manda un super chat y también nos manda super sticker. District Animal nos dice, perdón, pero vi muy unidos a la gente de Irak cuando calificaron el Mundial en Monterrey y en comentarios la gente de la región llamaban a la unidad. Bueno, pobrecitos arbanitos de Irak, la verdad es que les dieron muy duro en el Mundial y a diferencia de los iraníes, hasta en eso se mostró que Irán no es Irak, porque Irak perdió por goliza todos sus partidos, mientras que Irán, a pesar de todas las trabas que tuvieron, antideportivas, antiéticas y poco honorables por parte del país anfitrión, no fueron derrotados en suelo estadounidense. No fueron derrotados, Abraham. Después los derrotó el sistema, pero no fueron derrotados. Y ahí se vio, incluso hasta en eso, se demostró que Irán no es Venezuela, que ni siquiera calificó al Mundial, y que Irán no es Irak, a propósito del comentario de District Animal. Y don Kerry Chuy, mi paisano tocayo, dice, bañito de masas, qué bonito que no lo vea el Trumpis. Se refiere a la popularidad del Seyed Abbas Araghchi, que pues estuvo muy, muy requerido en Irak. Abraham, querido, ¿por qué no invitas a la audiencia a suscribirse a Poder y Contexto y nos dices qué podemos encontrar ahí? Claro que sí, amigo. Invitamos a la audiencia a explorar Poder y Contexto, este canal de análisis internacional donde incluimos reflexiones sobre crisis internacionales, por supuesto la actual guerra en Medio Oriente, pero también revisamos asuntos de Europa, revisamos asuntos pues específicos de seguridad también, cómo es que, por ejemplo, ICE se ha vuelto pues un proyecto internacional para ejercer vigilancia en diferentes países. Hemos hablado de por ahí la posibilidad de una pandemia. Por supuesto, también hemos tratado la guerra Afganistán-Pakistán, que no le llaman guerra, pero pues de repente sí parece tal. Y así conducimos análisis de distintas partes del mundo y siempre lo hacemos con rigor académico y también en un lenguaje sencillo, lo más claro posible, con una intención argumentativa. Siempre ofrecemos conclusiones y una estructura bien presentada. Revisen el canal, me parece que no se van a decepcionar y por ahí los invitamos también, por cierto, a ver nuestro último en vivo diferido, donde hemos tratado la cuestión de Venezuela, la crisis de los dos terremotos, pero lo hemos hecho con un enfoque para explicar cómo funcionan las brigadas de rescate internacional cuando se requiere ayuda en una catástrofe como esta. Hemos hablado de los retos fundamentales que enfrenta este tipo de grupos de salvamento y bueno, pues ahí abordamos una cuestión general para saber más de estas crisis porque nunca estamos a salvo de que podamos, esperemos que no, experimentarla o alguien cercano a nosotros. Pues ahí tienen, queridos alumnos digitales, el canal Poder y Contexto para que se suscriban y apoyen a esta herramienta de análisis que tienen completamente gratis en su pues plataforma. Quiero también agradecerle a Daniel Benracip, que nos manda un apoyo desde Argentina y nos dice, de hecho, la célebre frase atribuida a Albert Einstein resume exactamente eso. Hay dos cosas infinitas,
el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy muy seguro. Y si existe el océano, en humano hermoso, profe. O sea, lo segundo, la estupidez humana, ¿no? Así es, que te puedo decir, amigo. Increíble. Y mira, ahora lo veo pues en Colombia con este señor de la Esprela. Parece que el requisito para ser candidato exitoso en Sudamérica es convertirte en el personaje más horroroso, más horrible, más vulgar, más asqueroso, y te hacen presidente si vives en Sudamérica. Así hicieron presidente a De la Espriella en Colombia, así han hecho presidente a Noboa en Ecuador, así han hecho presidenta a Keiko Fujimori en Perú. Imagínate el combo, a Javier Milei en Argentina, y no se me olvida que los brasileños, que se autoperciben como la élite intelectual de Sudamérica. Le mando, por cierto, un abrazo a Manuel Méndez Alonso, que está haciendo, ya terminó su postdoctorado allá en Brasil, y no me dejará mentir. Pero cabrones, también votaron por Jair Bolsonaro, que era una copia de Trump, pero en más vulgar todavía. O sea, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Por qué para ser presidente de uno de estos países tienes que ser una persona horrible y tienes que ser un candidato cretino que se la vive amenazando al resto de los vecinos? Hay mucho que decir sobre ese tema, amigo. Brasil está en la línea floja, hay poderes fácticos muy fuertes, la agroindustria, el Congreso dominado por otros partidos, pues todo lo que ya conocemos. Además de esto, para tratar de responder lo que nos planteas, pues hay teóricos sobre izquierda y derecha que señalan que la derecha moviliza más por emociones, más que por argumentos. Aquí el que más grita gana más. A veces cuando el nivel educativo no cumple ciertos requisitos ni hay un avance en el grueso de la población, pues también hay falta de elementos críticos para discernir y elegir adecuadamente. Eh, a esto, pues añadimos, por supuesto, elementos de, ¿cómo decirlo? Cuestiones ideológicas, aspiracionismo malentendido, cuando el pobre no quiere comprender que pertenece a una clase y que esa clase unida pues puede lograr mayor presión para que los gobiernos actúen administrando de mejor manera los recursos, hartazgo por cuestiones de seguridad regionales que a veces también pues son alentadas o instigadas por poderes externos, estos gritos de los candidatos que se asocian a fuerza, a carácter, a mano dura y control, pues también tiene resonancia y es la historia constante de muchos de los países de la región. Totalmente. Y oye, se me pasó también mencionar al nazi de Chile, José Antonio Cast, pero también hay que reconocer que personajes horrorosos de la derecha, fascistas, racistas, problemáticos, discriminadores y corruptos, llegan al poder detrás de pésimas gestiones de gobiernos de izquierda. Así José es. Antonio Cast es el resultado de un tipejo como Gabriel Boric, que fue un cretino mediocre. Milei llegó por la Albertibio, le decíamos, querido Abraham, Albertibio, Alberto Fernández. O sea que sí, también es cierto que hay una gran responsabilidad de las izquierdas tibias que llegan tratando de quedar bien con los empresarios, tratando de quedar bien con Estados Unidos, llegan tratando de quedar bien con la prensa y terminan ahogadas y terminan maniatadas, y después llega la reacción de la derecha y llegan con toda la fuerza y con toda la brutalidad y hacen retroceder derechos que ya las sociedades habíamos conquistado. Ese es el meollo del asunto, querido Abraham. Y el gran Y problema es que ahora para ganar el poder, pues la fórmula es la ultraderecha, no la derecha. ya ni la derecha siquiera, No, ya no. ¿no? Lo declaran abiertamente y con orgullo, lo que parecía impensable hace 15 años. Impresionante, increíble. Amigo querido, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué reflexión? Irán atacó 8 bases en Kuwait y Bahrein. Adiós al mito de la superioridad naval de Estados Unidos. Trump parece que solo entiende, parece que cuando hablaba de la paz a través de la fuerza se refería a la fuerza de Irán que le iba a hacer negociar sí o sí en lugar de imponer. Pues estamos viendo precisamente que ya sea el carácter de Trump o pues también el apoyo, por supuesto, de su séquito de funcionarios que por supuesto lo siguen sin chistar, lo que tenemos es que es un presidente que
pues no parece comprender del todo la situación en la que se encuentra y ahora tenemos un escenario donde hay un desgaste tremendo a nivel político de Estados Unidos porque endurece la postura, bombardea, se echa para atrás, pide cese al fuego, pues ya pareciera en este contexto que son los iraníes quienes tienen el control de la escalada, porque en el momento en que pudieran hartarse de esto, pues entramos plenamente a la guerra. Esa es la realidad. Y entonces, el mundo al revés, ¿no, amigo? Los que nos Totalmente. dijeron que eran fanáticos y que eran fundamentalistas y desestabilizadores y amantes de la guerra, pues son los que están demostrando sensatez, ética, apego al derecho, instituciones fuertes y sobre todo que son los adultos en esta relación tóxica. Claro, claro. Querido Bram, por acá Flor Mom también manda un super chat a Poder y Contexto. Muchas gracias, Florsmon, por este apoyo que nos envía. Profesor, ya empezó YouTube a esconderlo, no manda las notificaciones, lo he tenido que buscar. Quiere decir que ya lo ven como amenaza intelectual. Wow, vamos a revisar eso. Vamos a revisar eso. Por supuesto. Gracias por avisarnos. Gracias, querida Flor Mom, y gracias a las más de 10,000 personas que nos acompañaron este domingo 28 de junio, a punto de pasar ya al 29 de junio. Abraham, muchas gracias, querido. Gracias también a mis moderadores, Vanessa, Quique, Félix, Gibran. Gracias. Gracias también a Don Infame y a Pelunante que nos apoyan en la moderación del chat, a mi bellísima esposa Sonia que hace circo, maroma y teatro detrás de cámaras para mantener a flote este canal. Gracias a la gente que ya nos sigue en TikTok y también a quienes ya nos dieron su poderoso me gusta, ya compartieron la transmisión y a quienes ya se suscribieron a Tu Profe de RI en el logo rojo y logo azul y también a Poder y Contexto. Es importante que una vez que se suscriban también activen la campanita de notificaciones. Gracias de todo corazón a la gente que ve los comerciales para poder ayudarnos, porque de esa manera, vaya que sí nos ayudan. Cuando les aparezca el anuncio de omitir, omitan, sobre todo si son comerciales largos. Nosotros no tenemos ninguna injerencia ni sobre el contenido de los comerciales, ni la duración de los comerciales, ni la frecuencia de los comerciales, pero les agradecemos a la gente que dice, profe, yo sí me paro al baño y dejo correr los comerciales para apoyarte. Así que gracias de todo corazón. También a la gente que nos apoya en PayPal. Aquí abajo dejamos un link, dice PayPal. Usted hace clic en PayPal y solito le da la ruta de cómo nos puede seguir apoyando si esa es su voluntad. Amigo, buenas noches. Buenas noches, amigo. Hasta pronto. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI y Poder y Contexto. Bonita semana.